Hace un poco de tiempo leía una historia de un evento ocurrido en el año 1951 en una gran ciudad del continente americano. La historia me relataba que un tranvía lleno de personas comenzó a tomar fuego, se incendió y las llamas eran fuertes. Y todos los que estaban ahí, el tranvía estaba atestado, lleno de gente. Producto del incendio, la gran cantidad de personas que estaban ahí, que se conducían en el tranvía, corrieron desesperadamente buscando la salida. El pánico se había apoderado de ellos al ver las llamas y producto del pánico se lanzaron hacia la puerta de salida, llevándose de encuentro y arrollando a una humilde mujer, quien cargaba en sus brazos a una pequeña niña. La mujer cayó y como pudo, cubrió con su cuerpo a su criatura, y cuando la gente, toda la gente pasó encima de ella, y cuando la gente dejó de pasar, fue levantada y encontrada gravemente herida. Pero su niña no tenía un tan solo rasguño. Cuenta la historia que la mujer murió ese mismo día en un hospital, pero su muerte salvó la vida de su hija. Esta historia me ayuda a recordar del gran amor de Dios para con nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo, quien ofreció su vida por nuestras vidas, por las almas perdidas, para salvarnos a todos. Ahora que nosotros entendemos eso, debemos de dar respuesta, valorar el sacrificio de Cristo, agradecer lo que Él hizo por nosotros, vivir para seguirle, para servirle y para hacer por otros o darle a conocer a otros lo que Jesús hizo para salvarnos. Hermanos queridos, qué enorme satisfacción me da el poder estar con ustedes cada sábado, cada oportunidad que Dios nos concede. Es un privilegio enorme, una bendición grandísima. Qué bueno compartir con aquellos que valoran la obra de salvación realizada por Cristo cuando ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios que le hemos conocido. Usted y yo hemos encontrado a Jesús, hemos conocido su perdón, hemos conocido cuán grande amor ha tenido para con nosotros, que su sacrificio fue para nosotros, por nosotros. Nosotros, en respuesta a eso, debemos de vivir sin nunca olvidar que también somos llamados a seguirle, servirle. Nunca olvidar que somos deudores. Y así como recibimos el favor de Dios que nos salvó, debemos de presentarnos como servidores suyos para enseñar ese favor de Dios a otros que hoy en este momento no saben qué hacer. Que todos ustedes estén bien junto a los suyos, se les quiere mucho. Y mi oración es que nosotros cada día vayamos creciendo más y más en el Señor, fortaleciéndonos en Él. Estos días, hablando de la propuesta bíblica, para mí ha sido gratificante, entre alegrías y tristezas, encontrar en la lectura de la historia de la iglesia cosas tristes, voy a decir, lamentables, de gente que perdió el objetivo, la razón por lo cual hacían misiones, pero dentro de todos ellos también encontrar personas que su ejemplo ha sido tan inspirador para mí.
particularmente hablando de aquellos misioneros que tenían la carga genuina por compartir el mensaje en todo rincón del mundo. Misioneros que, aún sabiendo lo complicado que era llevar el mensaje a otros lugares, porque iban a encontrar la hostilidad de mucha gente, los peligros, no renunciaron a compartir el mensaje de salvación al mundo, el mensaje que ellos también habían recibido. En la historia de la iglesia, si usted busca un poco de información, va a encontrar misioneros que tal vez no necesariamente eran tan educados, eran personas sencillas, algunos de ellos personas corrientes, que encontraron salvación en Cristo, pero pusieron una carga en su corazón por otra gente no alcanzada. Cuenta la historia que muchos de ellos se atrevían a ir a lugares inhóspitos, difíciles, complicados. Y cuando iban, compraban boletos solo de ida, porque lo más probable es que no iban a regresar. Sabían que no iban a volver a casa. Y los boletos de transporte los compraban sin retorno. Sus vidas estaban ofrecidas para ayudar en la salvación de otros. En una conferencia de misiones, una conferencia mundial, al principio de los 1910, se escribió un lema. El lema fue de esa convención mundial de misiones: la evangelización del mundo en esta generación. Basado en esta verdad, en estos pensamientos, cada generación de cristianos, se decía, tiene en sus manos la responsabilidad de predicar el evangelio a su generación como una obligación universal y permanente que es aplicable a todo cristiano y a todo el mundo. Gracias a acciones como esas, el evangelio ha llegado a muchos lugares, hasta lo último de la tierra, y nosotros somos receptores. Somos los que tenemos el fruto de lo que sembraron otros, aún con sus propias vidas. Reconocerlo es importante. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hemos conocido la salvación, el gozo permanente, la seguridad, la paz de Dios. ¿Cómo estamos compartiéndolo con otros? ¿Nos damos cuenta de la condición actual del mundo? ¿Acaso nos detenemos un poco a pensar cuál es la condición del mundo, del hombre? Yo sé que no ignoramos que mal está el mundo, que mal está nuestra sociedad. ¿Qué hacemos nosotros? Quisiera que con esta reflexión nos desafiáramos nosotros a pensar que así como hemos recibido de gracia, podamos dar de gracia. Y que podamos hacerlo a tiempo y afuera de tiempo. Con una predeterminación para llegar a cuanta gente podamos. Si hay algo importante que podemos hacer en nuestro tiempo, es llevar el mensaje de Cristo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 30, el contexto es una conversación que Jesús tiene con un intérprete de la ley, un maestro.
alguien que seguramente sabía mucho, alguien que quería de alguna manera buscar justificarse a sí mismo. Léalo usted todo el entorno que está contenido aquí, todo el contexto, particularmente en el capítulo 10 de Lucas, versículo 25 en adelante. Yo le pido que usted tome tiempo para leerlo. Yo me voy a dedicar a la lectura del versículo 30 hasta el versículo 37. Porque, repito, había un hombre que aparentemente él se mostraba como alguien bueno. Los maestros de la ley difícilmente admitían necesidades en ellos, difícilmente no admitían culpa para arrepentirse. Siempre estaban buscando la forma de justificarse a sí mismos en lugar de obedecer a Dios para vivir en base a lo que Dios dice. Para ellos, todos los justos serían el prójimo. Todos los demás, los pecadores, los necesitados, los gentiles, los samaritanos, para ellos debían de ser odiados. Mucho tenía que aprender este hombre, que era un intérprete de la ley, pero que no conocía a Dios. Y Jesús, hablando con él, le refiere lo siguiente, porque de hecho él había preguntado: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nosotros no podemos heredar la vida eterna haciendo nada, solamente la podemos obtener por tener a Jesús en nuestro corazón, por hacer de Jesús el Señor y dueño absoluto de todo en nosotros. Lucas 10, versículo 30 al 37. Respondiendo Jesús, recuerde, es una conversación que tiene con alguien. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, igualmente pasó de largo. Pero un samaritano que iba de caminos vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al intérprete de la ley, porque había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Y el hombre responde, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué historia más interesante. Un hombre venía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, le despojaron, le hirieron y le dejaron medio muerto. Lo dejaron acabado, sin esperanza de vida. Y pasó un hombre bueno que era un sacerdote. De hecho, Jesús estaba tratando con la vida de aquel intérprete de la ley. Los sacerdotes son los que ofrecían los servicios en la casa de Dios. Vio al necesitado, vio al enfermo, al que
perdón, al herido, al que está medio muerto, pero pasó de largo. Luego vino un levita, que era también de los que ayudan en las labores del templo, de los servidores. Pasó lo mismo. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, dice Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos, por los intérpretes de la ley, por los maestros de ese tiempo, por los fariseos. Eran duros hasta el odio con ellos. Y ellos decían prácticamente que los samaritanos eran como malos, y Jesús le está dando una gran lección. Un samaritano a quien ellos consideran malo, pecador, malvado, digno de ser odiado, de ser despreciado, Jesús dice, pero un samaritano que iba de camino vio al hombre que está mal herido, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Se tomó la molestia personal o el privilegio personal de atender a un hombre necesitado. Lo que Jesús está tratando de enseñar a este hombre es que él aprenda a entender la necesidad de uno ser buen prójimo. No pensar quién es buen prójimo, sino asegurarse de que uno es un buen prójimo. Un buen prójimo de los que están necesitados, de los que necesitan atención, de los que necesitan salvación, de los que están heridos, de los que no tienen esperanza, de los que han sido maltratados por las tinieblas, de los que han sido engañados por Satanás y hoy mismo no saben cómo salir de esa condición. ¿Quién va a ser el prójimo de esta gente? No puedo pensar en esta parábola, no puedo dejar de pensar en esta parábola sin detenerme en estos detalles que estoy mencionando. El odioso samaritano, para los intérpretes de la ley, fue el que tuvo misericordia. Misericordia del que había caído en manos de ladrones, que le habían despojado, herido y dejado medio muerto. Y no puedo dejar de pensar la necesidad que hay y la indiferencia de muchos. Hoy, a la par de tu casa, enfrente de tu casa, no podemos ignorar cuánta necesidad puede haber. Y qué peligroso es estar en indiferencia de poder llevar un mensaje que ayude para salvar a otros. Entonces veo, por un lado, la indiferencia de los que deberían de haber tenido misericordia contra la preocupación y la ayuda que aquel que era mal visto había ofrecido por la necesidad de aquel hombre. La condición de este hombre herido, asaltado, robado, maltratado, quizás es la condición de mucha gente cerca de nosotros. Maltratados, heridos, robados, casi muertos. Dos tipos de personas diferentes. Sacerdotes y levitas, por un lado, indiferentes a la necesidad. Y un samaritano cargado en misericordia. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿En qué grupo estamos? Yo quiero que nos pongamos a pensar en eso.
Porque hay mucha necesidad, hay mucha gente medio muerta. Y muerta espiritual. Gente que, si no hay alguien que pueda ayudarles a conocer a Cristo, se van a ir al infierno. Y no tenemos que ir lejos. Cuando uno piensa en las misiones, uno piensa, voy a ir lejos. Está bien, si Dios te llama, ve lejos donde Dios te llame. Pero a la par de nuestra casa, hay personas con necesidad. Hay personas heridas. Hay personas cargadas. Hay personas solitarias. Hay personas desesperadas. Hay personas medio muertas. Y la intención de esta reflexión es que nosotros despertemos a eso. No podemos ser indiferentes. Es triste darse cuenta cómo los tiempos han cambiado, pero en muchos lugares, alabo a Dios por los que hacen las cosas correctas, pero en muchos lugares se ha visto casos de personas heridas y otros simplemente pasando encima de ellos. ¿Dónde se ha ido la misericordia? ¿Cuánto hay que nosotros pudiéramos hacer? Porque hay mucha gente que está ahí en las calles heridos. Y difícilmente van a encontrar una salida, a menos que alguien les explique la salida. Queridos, nosotros fuimos llamados de una condición bien triste, lamentable, dolorosa. Nos salvamos, encontramos el gozo de la salvación. Encontramos la paz que solamente en Cristo podemos encontrar. ¿Acaso no nos corresponde a nosotros ofrecer también lo que hemos recibido? Te invito para que lo consideres. Porque mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está desesperada. Usted lo ve. Todas las cosas que usted ve en las noticias son producto de la gran necesidad que hay de Cristo. ¿Quién va a compartir el mensaje de salvación? ¿Quién va a decirle a la gente que hay esperanza en Cristo? ¿Quién va a mostrar con su ejemplo que ellos mismos fueron trasladados de una vida oscura a una vida de luz y que hay gozo en sus corazones a pesar de cualquier adversidad que tengan que enfrentar? A veces pienso que uno se queda corto en compartir las buenas noticias que otros necesitan escuchar. Es más, pienso que a veces la gente comparte más malas noticias que buenas. Dedicamos el tiempo a hablar malas noticias en lugar de hablar la esperanza que tenemos en Cristo. Curiosamente, el otro día fuimos con mi esposa después del accidente que tuvo ella. Gracias a Dios está mucho mejor, gracias a Dios que pudimos ver el favor de Dios, el cuidado de Dios con ella. El ortopeda le preguntó a mi esposa, ¿qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar primero las malas noticias o las buenas noticias? ¿Quién quiere escuchar malas noticias? Mi esposa le dijo, no, yo no quiero escuchar malas noticias, dígame las buenas. Y nos echamos a reír porque el doctor le dijo, bueno, la buena noticia es que usted no tiene fractura como se había dicho o como se mostraba en una radiografía. No tiene fractura. La mala noticia es que no voy a poder operarla y no voy a poder hacer el dinero que me hubiera servido a mí. Nos reímos y agradecimos al Señor, ¿verdad?, por el cuidado. Y pensé también qué importante es aprender a dar buenas noticias. Es lo que necesitamos escuchar. En Romanos capítulo 10,
Voy a leer algunos pasajes en la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 13 al versículo 17. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recuerden, la necesidad del hombre es la salvación en Cristo. Podemos hacer mucho bien, vestir, alimentar, todo lo que quieran. Y es bonito cuando nos dedicamos a hacer cosas así, pero no hay nada que pueda superar el salvar a alguien. No dejemos de decir lo que nos ha salvado a nosotros. El apóstol Pablo escribía esto: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso va como una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo van a salir de ese estado de medio muerte que viven? Ese estado de estar heridos, maltratados, robados, si nadie predica. ¿Cómo van a escuchar que hay salidas, que hay solución, si no hay quien quiera atreverse a decir que hay solución? Para mí esto es bien importante, es muy serio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tan solo nos tomáramos el tiempo, la carga de ver a nuestro alrededor, de ver en nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, y pudiéramos sentir la necesidad, que obviamente, probablemente no lo quieren mostrar, la necesidad que hay en el corazón del hombre, ellos no lo quieren mostrar. Todo el mundo quiere mostrar una imagen de que todo está bien, que todo está perfecto, y muchos en su soledad lo que hacen es llorar cuando nadie los ve. Créame, mucha gente vive con máscaras, tratando de esconder sus heridas, su llanto y su dolor. Así que no asumas que todo está bien con los vecinos tuyos, con tus amigos. Asegúrate de que ellos pueden escuchar que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que todo aquel que pueda clamar a Dios, que pueda reconocer a Jesús como el Señor, como dueño de su vida, que se va a salvar. Que todo aquel que pueda escuchar la palabra para creer, para tener fe y recibir todo lo que Dios dice en su palabra, que va a cambiar de muerte a vida. Asegurémonos de eso. Nosotros somos los instrumentos que Dios quiere utilizar. Entonces, varios pasajes aquí que nos hablan de eso, y yo quiero que nosotros lo tomemos en consideración, así como este pasaje que acabamos de leer. Segunda carta a los Corintios, en capítulo 11. Por favor, diríjase a esta lectura. Segunda carta a los Corintios es una carta que Pablo escribe. Es una carta, por cierto, Pablo está defendiendo su ministerio, porque están acusándolo de cosas ridículas. Y Pablo pues está dando respuesta, defendiendo la fe. ¿Por qué? Porque estaba preocupado lo que pudiera afectar a la iglesia, los engaños de las tinieblas en la boca de mucha gente. Pablo, hablando a los Corintios, escribe en el capítulo 11, nuevamente yo le pido siempre dedicación a la palabra, tiempo para leer. Hay más que leer ahí, pero estoy tratando de acortar y tomar algún pasaje, algún párrafo para que nosotros podamos aprender
pero hay mucho más que usted puede leer. Tome el tiempo para leerlo. Pablo, en el capítulo 11, versículo 22 al 28, dice lo siguiente: ¿son hebreos? Yo también. Porque alguna gente le acusaba que ellos eran descendientes del mero pueblo hebreo, de los meros patriarcas, qué sé yo. Pablo decía: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, defendiendo su ministerio, está enseñándoles a ellos cómo debe de vivir un verdadero ministro del evangelio. Cómo era su carga, cómo era su preocupación por las iglesias. Él no podía dejar de compartir el mensaje. Él habla de muchas cosas, de fatiga, de trabajo, de problemas, de persecuciones, pero lo más fuerte que me da, lo más importante para mí, más importante que los sufrimientos, es la carga que él tiene por la iglesia. La carga porque el mensaje se comparta. La carga porque nadie se desvíe de la verdad, que nadie se desvíe de la fe. La carga porque se salven, porque él está viendo justamente los heridos, los robados, los maltratados, los casi muertos que están ahí y que están siendo asediados por las tinieblas para desviarles en la fe y perderlos. Pablo está cargado con eso. Y es cierto que él menciona muchos problemas, pero lo más importante, más grande que cualquier sufrimiento, es la carga que él tiene para que otros se salven. La Biblia nos llama a nosotros, nos enseña a nosotros que Jesús justamente vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Quisiera leer 2 pasajes. Juan, capítulo 15, versículo 12 y versículo 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús mostró su amor para con nosotros poniendo su vida por nosotros. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuánta preocupación hay por las personas que, si no logran escuchar el evangelio y dar respuesta al mensaje, se van a perder y se van a perder una eternidad en el infierno? ¿Cuánta preocupación hay en nuestros corazones por eso? Somos llamados a colaborar con todo lo que Jesús hizo para salvar al mundo, para salvar al pecador. Nosotros encontramos la misericordia de Dios. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros, tú y yo, en algún momento éramos, sí, como ese hombre que descendió y fue asaltado
fue maltratado, fue herido, fue golpeado y fue dejado casi muerto. Esa era mi condición. ¿Qué voy a hacer? Al encontrar que alguien me tomó, vendó mis heridas, me puso aceite, me llevó al mesón, pagó por mí, me rescató, me salvó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo quedarme yo callado después de haber recibido algo tan hermoso, tan maravilloso? Para mí es como una carga en la cual todos tenemos que salir, o sea, hacer algo. Entender por qué Jesús vino. En Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el pasaje que se usa cuando Zaqueo conoció al Señor. Un publicano, alguien despreciado por los líderes religiosos, se subió a un árbol y Jesús lo vio, le llamó, le salvó. Zaqueo lo llevó a su casa y todo el mundo, en lugar de alegrarse de que Zaqueo había encontrado, después de estar herido, rechazado, maltratado, había encontrado salvación, estaban criticando más bien. Pero Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Digámosle eso a la gente. Carguemos nuestro corazón con esa verdad. En 1 de Corintios, capítulo 9, una referencia más del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al versículo 23. Seguramente son pasajes que hemos escuchado hasta la saciedad muchas veces. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué respuesta vamos a dar? Si usted se detiene un poco, aún en su propia familia, puede ser que alguien está herido, maltratado y casi muerto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué somos llamados a hacer? Debemos de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Tenemos que compartir buenas noticias de que Jesús es nuestra respuesta. Es la respuesta a la necesidad de ellos. En este pasaje, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 en adelante, Pablo dice, estaba hablando de los derechos que tiene un apóstol y todo eso. Bueno, usted léalo, pero en algún momento él dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si yo soy el predicador, si yo estoy hablando de las buenas noticias, yo no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es algo que está dentro de mí, que yo necesito hacer. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo se sentía con una necesidad, una carga. Una carga no era por un orgullo personal de Pablo, sino una carga por lo mismo que cargaba al Señor, la necesidad del corazón del hombre, la salvación de los perdidos. La carga de Jesús es lo que era lo que imponía en Pablo el querer compartir el mensaje. ¿Cuál es nuestra carga? ¿Qué estamos haciendo? El interés por las personas no debe de ser números en la iglesia nuestra. Que Dios nos dé todo lo que Él quiera, pero no es el interés, no es sumar números. Tampoco debe de ser dinero. ¿Cuánto puede generar una persona? Tampoco debe de ser, yo puedo utilizar a este, al otro para esto y lo otro. Aunque es importante, en el sentido correcto, realmente la prioridad es la vida de la persona. De repente uno tiene que darse cuenta de cuánta necesidad hay, y yo quiero ser
una respuesta a esa necesidad. Es lo que Pablo está diciendo. Si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es algo que está dentro de mí. Es algo que yo necesito de mí. Y ay de mí, sería un miserable. Pablo se sentía así, ay de mí, si no anunciara el Evangelio, como sintiéndose muy mal. Recordemos, la prioridad en la vida del ser humano es su salvación. Esa condición de fracaso espiritual. La necesidad de restaurar la dignidad de las personas en su relación con Dios. Eso es el fracaso del hombre. ¿Quién va a hacer algo por eso? No se trata, para nosotros que estamos aquí en esta reflexión, no se trata solo de que podemos nosotros recibir, yo recibo, aleluya, yo recibo. No se trata solo de recibir, se trata de aprender a dar. Y el mensaje de salvación es algo que el Señor encomendó. ¿Qué estamos haciendo con lo que Jesús dijo que era nuestra encomienda? Quizás vas a encontrar gente que quizás no quieren saber nada, tal vez por desconfianza de mal testimonio que se ha creado por mucha gente, o simplemente no quieren. Pero hay muchos que no saben qué hacer y no tienen dónde recurrir a encontrar consejo oportuno. No saben qué hacer. Ay, ¿cuánto podemos aprender nosotros? Por lo cual, Pablo decía en el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. El evangelismo, el alcanzar a otros, el sentir por la necesidad de los heridos, de los medio muertos, es lo que nos debe de mover a nosotros. Lo que movió el corazón de Dios para salvar a un mundo perdido, es lo que nos debe de mover a nosotros también. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Acaso no es el llamado nuestro? Pablo no está diciendo que él se hace como todos y que hace lo que todos hacen, no, sino que se toma el tiempo para estar cerca, porque sabe que ellos están heridos, maltratados, sin esperanza. Pablo entiende que la necesidad del ser humano es salvarse de la condición de fracaso espiritual que ellos tienen. Y él dice, me es impuesta necesidad, no puedo dejar de hacer esto. ¿Cómo lo vemos nosotros? Visualicemos nosotros cuánto de lo que nosotros hemos encontrado pudiera servir a otros. Y no podemos asumir que tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Uno ganando otro. You go. Usted vaya. El alcanzar a otros no es más que un programa en la iglesia, es
la vida de la iglesia. Es la carga que debe de haber en la iglesia. Y la iglesia somos todos los que hemos sido salvados por Cristo al reconocerle a Él como Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra carga hoy? ¿Cómo podemos ver que nos damos cuenta de la condición de otros? Y tratar de dar respuesta, de hacer algo. La recompensa de Pablo es el privilegio simplemente que da el poder compartir a Cristo y ver la respuesta en el corazón de mucha gente necesitada. Cuando aquel intérprete de la ley se le dijera que pusiera atención a esta historia de aquel hombre herido, es tan hermoso encontrar que Jesús está enseñándole a él algo, llamando la atención a su indiferencia. Y este hombre, siendo atendido por alguien de quien quizás no se esperaba, el sacerdote pasó de lejos, el levita pasó de lejos, el samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, pregunta Jesús, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nosotros debemos de ser el prójimo, no pensar ¿quién es mi prójimo? Debemos de ser el prójimo, y es la mentalidad que Dios está tratando de cambiar en este intérprete de la ley, que él pueda verse como él debe de ser el prójimo, que debió haber tenido misericordia del que está herido en el camino. Y el hombre respondió, y respondió bien. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Porque Jesús le preguntó: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sé tú el prójimo de los que están necesitados. Sé tú el prójimo de los que están heridos y medio muertos. Esa es nuestra responsabilidad. Termino con este pasaje, Hechos capítulo 3, versículo 19. Había habido un hermoso milagro. Pedro y Juan habían contemplado un milagro y Dios los había usado para traer sanidad a un hombre que estaba cojo de nacimiento. Alguna gente se revolvió y eso propuso problemas, tanto para Pedro, para Juan y para los creyentes. Pero esto no se negaban a ver la necesidad de atenderla. Así que el hombre fue sanado y después entró al templo dando gloria a Dios. Seguramente aquel hombre también encontró salvación en Cristo. Y leo el versículo 19 del capítulo 3. Así que, porque Pedro está enseñando a otros, está diciéndoles a la gente, ahí estaba dando un discurso, una predicación de cómo habían negado a Jesús, cómo habían matado al autor de la vida, a Jesús, y cómo este hombre que había estado enfermo por la fe en su nombre, ahora había recibido completa sanidad en presencia de todos. En ese contexto, Pedro les dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro estaba enseñando a otros la necesidad de arrepentirse.
Pedro está enseñando a otros la necesidad de conversión. ¿Para qué? Para que sean borrados los pecados. ¿Para qué? Para que tengan tiempos de refrigerios. Muchas personas quizás solo quieren tiempos de refrigerio, pero no piensan en la necesidad de arrepentirse y convertirse. Porque la consecuencia, y esa es una buena noticia, la consecuencia de arrepentirnos y convertirnos es que nuestros pecados son borrados, y cuando nuestros pecados son borrados tenemos una nueva relación con Dios. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Dios, y entonces por esa razón ahora vienen en nuestra vida y sobre nuestra vida tiempos de refrigerio en la presencia de Dios, de la presencia de Dios para nosotros. La única manera de tener tiempos de refrigerio para la gente que está medio muerta es arrepentimiento y conversión. Somos nosotros los que tenemos que anunciar esto. Y esto es lo que nosotros provocamos. Podríamos dejar que Dios nos use para provocar en otros que vengan. Yo sé que usted tiene carga, usted piensa, ojalá que todo se resuelva con este, con el otro. Los tiempos de refrigerio van a venir, pero somos nosotros los que llevamos el mensaje de salvación. El mensaje que requiere que los hombres se arrepientan, que se conviertan, para que sus pecados sean limpios, sean borrados. Cuando nos volvemos a Dios, es cuando podemos experimentar los tiempos de refrigerio. Ese es nuestro mensaje. Ahí está la gente medio muerta, herida, dañada. Necesitan tiempos de refrigerios. Llevémosles la esperanza con el mensaje de Cristo. Termino pidiéndole al Señor que no olvidemos la carga que debe de haber en nuestro corazón de llevar ese mensaje que va a traer a otros. Yo sé que todo el mundo quiere resolver las cosas, los dolores de otros. Cristo es lo que trae refrigerio a la vida de otros, aunque hayan situaciones difíciles y complicadas. Cristo, llevemos a Cristo. Tenemos una responsabilidad con los nuestros, con nuestras generaciones, y tenemos que saber, alguien está esperando por nosotros. No dejemos de hacer nuestra parte, y que Dios nos use cuando nos levantemos todos a hablar de las cosas lindas que hemos experimentado de tener a Cristo en nuestro corazón. Que Dios nos use, queridos hermanos. Bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.